En medio de una creciente sensación de pánico y asombro, comunidades de todo Israel y más allá se han visto atenazadas por una tensión casi palpable. La repentina e inexplicable aparición del arcángel Miguel, presenciada durante una violenta tormenta que azotó las tierras santas, ha suscitado un torbellino de emociones, desde el asombro al miedo, desde la curiosidad a la fe devota. Tradicionalmente, el arcángel Miguel es venerado no solo como protector, sino como guardián dedicado de Israel, un papel subrayado por las narraciones históricas y escriturales. A lo largo de los siglos, según se relata en los textos religiosos, Miguel ha intervenido en momentos cruciales para guiar y proteger al pueblo de Israel, apareciendo a menudo en coyunturas de grave amenaza o de prueba moral. Ahora, con su última aparición en medio de tumultuosos fenómenos naturales, las historias de antaño no parecen solo cuentos del pasado, sino realidades vivas y urgentes. Los cielos, normalmente despejados y en calma, fueron desgarrados por la tormenta, una visión tan temible y majestuosa que hizo que muchos se arrodillaran para rezar, mientras que otros huyeron aterrorizados, con la mente agitada por temores apocalípticos. Esta manifestación de Miguel ha sido interpretada por muchos fieles como una clara señal, una garantía de que, a pesar de la escalada de tensiones en la región, tanto terrenales como espirituales, el guardián de Israel permanece siempre vigilante. Al difundirse la noticia, las calles de Jerusalén y otras ciudades bullen de actividad. La gente se reúne en gran número, algunos en vigilias de oración, en busca de consuelo y comprensión, mientras que otros debaten el significado de estos acontecimientos con un sentido de urgencia. Los líderes religiosos instan a la calma, llamando a la unidad y a la reflexión, pero el pánico es palpable, alimentado por los recuerdos de profecías bíblicas que anuncian grandes trastornos. En cafés, hogares y lugares de culto, los debates giran en torno al papel del arcángel Miguel en la época contemporánea. Podría tratarse de una señal divina, una llamada a volver a los caminos rectos, o tal vez una advertencia de pruebas aún por venir. Entre estas voces, los teóricos de la conspiración tejen historias de manipulaciones geopolíticas y señales sobrenaturales, sugiriendo que esta aparición celestial podría ser un presagio de cambios monumentales, no solo para Israel, sino para el mundo entero. En esta atmósfera cargada, la aparición de Miguel, guerrero, protector, guardián, sirve como poderoso recordatorio de la duradera conexión espiritual entre los reinos divino y terrenal. Para los creyentes, reafirma la presencia de los agentes de Dios en tiempos de necesidad, protegiendo a los fieles de los peligros visibles e invisibles. Para el mundo, plantea profundas preguntas sobre las intersecciones entre la fe, el destino y el futuro de la humanidad. Cuando las arenas del desierto se asientan tras la tormenta, perdura el eco de la postura protectora de Miguel, testimonio de su eterna vigilancia y faro de esperanza para muchos en medio del caos de la vida moderna. En una época en la que la frontera entre lo divino y lo terrenal parece cada vez más permeable, se ha producido un fenómeno sorprendente en Israel, que ha conmovido los corazones y las almas de muchas personas en todo el mundo. Informes y relatos de supuestos testigos oculares han surgido en diversas plataformas de medios de comunicación, afirmando una visión del arcángel Miguel manifestándose en medio de un dramático evento natural, una tempestad de arena y luz, iluminando los cielos sobre los antiguos paisajes de Israel. En los textos sagrados del cristianismo, el arcángel Miguel aparece como un formidable protector, un guerrero de Dios que defiende a los fieles contra la oscuridad y el mal. Su presencia en las Escrituras es quizá más vívida en el libro de Daniel, donde aparece como un protector que ayuda al profeta en tiempos de peligro y guerra espiritual. Daniel habla de la aparición de Miguel en una época de gran angustia, sin parangón desde los orígenes de las naciones, para salvaguardar al pueblo. Este retrato bíblico concuerda a la perfección con su representación como figura que intercede en momentos de profunda crisis. En el contexto de los recientes acontecimientos en Israel, el avistamiento del arcángel Miguel puede verse no solo como un milagro aislado, sino como una afirmación divina.
Algunos estudiosos y teólogos han interpretado el acontecimiento natural, una tormenta repentina y feroz, como una manifestación física de batallas espirituales que recuerdan a las que libró Miguel según se relatan en los textos religiosos. Esto concuerda con una doble interpretación de la agitación medioambiental, como consecuencia de desequilibrios ecológicos y como lienzo para mensajes espirituales. Este fenómeno no solo ha resonado entre los cristianos, sino que también ha llamado la atención de la comunidad musulmana. En el Islam, Miguel, conocido como Micaíl, es venerado como uno de los 4 arcángeles, que proporciona alimento a cuerpos y almas. Esta veneración compartida ha suscitado diálogos interreligiosos, sugiriendo que la aparición de Miguel podría ser una llamada a la unidad en una región a menudo desgarrada por los conflictos. Ambas comunidades religiosas ven este acontecimiento a través de un prisma de esperanza e intervención divina, interpretándolo como una llamada a volver a la fe y un recordatorio de la omnipresencia y protección de Dios. En medio de estas interpretaciones espirituales, también han surgido numerosas teorías conspirativas. Algunos proponen que la aparición del arcángel Miguel es precursora de acontecimientos apocalípticos, tal y como anuncian las profecías bíblicas, sugiriendo que nos acercamos al fin de los tiempos. Otros especulan sobre la convergencia de tecnologías avanzadas y fenómenos divinos, planteando la hipótesis de que las apariciones sobrenaturales podrían ser simuladas para inspirar o engañar a los fieles. Entre el polvo arremolinado y el silencio ensordecedor que siguió a la tormenta, empezaron a surgir relatos de testigos que afirmaban haber visto al arcángel Miguel durante conflictos militares recientes, envolviendo a las fuerzas israelíes con un escudo divino. Estos relatos se han extendido como un reguero de pólvora, entrelazando lo antiguo con lo inmediato e infundiendo a los modernos enfrentamientos militares una capa de misticismo e intervención divina. En las recientes escaramuzas a lo largo de las fronteras de Israel, tanto soldados como civiles han informado de fenómenos inusuales, estallidos de luz brillante donde no debería haberla y escapes milagrosos de lo que parecía una devastación segura. Varios combatientes hablaron de ver una figura, alta, imponente, con alas que reflejaban los rayos del sol, que se interponía firmemente entre ellos y el enemigo, desviando las mareas del conflicto con una fuerza invisible. Los medios de comunicación, ávidos de historias, han exaltado estos relatos, difundiéndolos por todas partes, mientras que los escépticos los descartan como meros subproductos del estrés o ilusiones nacidas de la esperanza. Sin embargo, quienes han sido testigos de esta aparición se mantienen firmes en sus testimonios. Describen una sensación de calma abrumadora que descendía durante el fragor de la batalla, una presencia que se sentía a la vez antigua e inmensamente poderosa, como si el espíritu mismo de la tierra se hubiera levantado en su defensa. Las redes sociales bullen con imágenes y vídeos, borrosos y a menudo poco concluyentes, pero lo bastante convincentes como para suscitar debates en todo el mundo. Líderes espirituales e historiadores señalan que estas manifestaciones son coherentes con el papel de Miguel descrito en los textos sagrados, protector no solo de la fe, sino también de las personas en tiempos de extrema necesidad. Esta oleada de avistamientos ha tenido un profundo impacto en la población. En Israel, las sinagogas y las iglesias reciben una afluencia de fieles en busca de respuestas, mientras que los eruditos religiosos y los místicos ofrecen enseñanzas e interpretaciones sobre el significado histórico y espiritual de Miguel. En los barrios cristianos, los pastores cuentan historias de la naturaleza protectora de Miguel, estableciendo paralelismos con sus apariciones bíblicas como guerrero de Dios que se opone al mal. Para muchos, estos acontecimientos han reavivado un sentimiento de urgencia espiritual y una reevaluación de la fe. La narración del arcángel Miguel, proporcionando un escudo divino sobre las fuerzas israelíes, ha reforzado un sentimiento de tutela celestial entre los creyentes, ofreciendo consuelo en la incertidumbre de los conflictos contemporáneos. Es como si el reino espiritual hubiera tendido una mano,
afectando palpablemente al mundo material, recordando a la humanidad sus profundas conexiones con fuerzas invisibles pero profundamente sentidas. En medio de la renovada fe y la introspección espiritual, los teóricos de la conspiración también han encontrado un terreno fértil. Especulan sobre las posibles implicaciones de estas intervenciones divinas. ¿Son señales de cambios globales inminentes o tal vez preludios de enfrentamientos mayores profetizados en textos religiosos? Algunos incluso sugieren que estos avistamientos forman parte de una narrativa más amplia, orquestada para influir en las estrategias geopolíticas o para unificar a determinadas facciones en un marco cargado de espiritualidad. En esta atmósfera cargada, la aparición del Arcángel Miguel en los tiempos modernos sirve no solo para tranquilizar a los que están en el campo de batalla, sino como un faro para el mundo, un recordatorio del delgado velo que separa lo divino de lo terrenal, instando a todos a reflexionar sobre las corrientes más profundas que recorren nuestras vidas y conforman nuestros destinos. Este diálogo permanente entre el pasado y el presente, entre lo que se ve y lo que no se ve, sigue desafiando nuestras percepciones de la realidad, instándonos a considerar que tal vez, en los momentos de mayor necesidad, los reinos celestiales no estén tan distantes como parecen. A raíz de estas visiones celestiales, un mensaje conmovedor resuena con fuerza entre las comunidades que presencian estos acontecimientos sobrenaturales. En nuestro mundo moderno, a menudo secular, muchos se han alejado del compromiso espiritual y de la guía divina. Las apariciones del Arcángel Miguel se consideran no solo signos de protección, sino también recordatorios divinos de nuestra necesidad de volver a conectar con nuestra fe. Esta llamada al despertar espiritual subraya la importancia de la oración y el poder de la fe en Dios, instándonos a mirar más allá de nuestras preocupaciones cotidianas y a buscar una conexión más profunda con lo divino. El Arcángel Miguel, a través de estas vívidas manifestaciones, no es solo un guardián, sino también un símbolo del espíritu perdurable y la perseverancia del pueblo israelí. Sus apariciones en tiempos de conflicto y lucha reflejan la resistencia histórica de una nación que se ha enfrentado a innumerables desafíos a lo largo de su historia. 6. La presencia protectora de Miguel es una metáfora del espíritu inquebrantable de Israel, que encarna la determinación colectiva de superar la adversidad. En las Escrituras, Miguel es representado a menudo como un guerrero firme que no vacila, una cualidad que resuena profundamente con el etos israelí. Desde los tiempos de las batallas bíblicas hasta las luchas en los escenarios geopolíticos contemporáneos, el espíritu de perseverancia es un pilar central de la identidad israelí. Los relatos de las intervenciones de Michael se entrelazan con las historias de supervivencia y resistencia que han definido la experiencia israelí. Estos acontecimientos, ya se interpreten como apariciones literales o como manifestaciones simbólicas, recuerdan al pueblo de Israel y a los observadores de todo el mundo el poder de la fe inquebrantable. Sirven como grito de unidad y fortaleza, resuenan en las comunidades e inspiran a jóvenes y mayores a aferrarse a su patrimonio cultural y religioso. En respuesta a estos encuentros divinos, se ha producido un cambio notable hacia la renovación espiritual. Sinagogas, iglesias y mezquitas informan de un aumento de la asistencia, ya que personas de diversos orígenes encuentran un terreno común en su búsqueda de consuelo y comprensión espirituales. Líderes de todos los credos hacen un llamamiento a aumentar la devoción y la oración, subrayando que, al acercarnos a Dios, encontramos la fuerza para perseverar en nuestras pruebas. Así, el papel del Arcángel Miguel como símbolo de perseverancia y guardián de Israel trasciende las fronteras religiosas, tocando los corazones y encendiendo una reflexión colectiva sobre nuestras vidas espirituales. En una época marcada por el cambio rápido y la agitación frecuente, estos recordatorios para volver a conectar con nuestra fe y mantener nuestro espíritu a través de la oración y la fe son más relevantes que nunca. Nos desafían a considerar hasta qué punto nos hemos alejado de las amarras espirituales que históricamente han guiado a la humanidad en tiempos de crisis.
La figura de Miguel, con su espada y su escudo, se erige no solo en protector, sino también en faro que nos guía de vuelta al camino de la rectitud y la gracia divina, instando a un renacimiento de la fe que podría remodelar el futuro. En el rico tapiz de las narraciones religiosas, el arcángel Miguel destaca como una figura imponente que encarna funciones que trascienden lo meramente físico y se adentran en los reinos de lo espiritual y lo profético. Su carácter polifacético de guerrero divino, protector en la profecía y consolador espiritual, habla profundamente a los corazones de quienes buscan guía y consuelo en tiempos turbulentos. La prominencia del arcángel Miguel como guerrero divino se describe con mayor fuerza en el Apocalipsis. Aquí no es un mero guardián pasivo, sino un líder activo de los ejércitos celestiales, enzarzado en una batalla cósmica contra las fuerzas del mal, representadas por un temible dragón, epítome de Satanás. Apocalipsis 12:7 describe vívidamente este conflicto celestial en el que Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Esta imagen no es solo una representación de la guerra espiritual, sino también un símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Esta representación resuena profundamente en quienes ven los conflictos mundiales y locales actuales como manifestaciones de esta guerra espiritual en curso. El papel de Miguel como guerrero divino asegura a los fieles que no están solos en sus luchas. Tienen un campeón celestial que lucha en su nombre, asegurando que el mal no prevalezca. La importancia de Miguel va más allá de las batallas pasadas y presentes y se extiende al ámbito de los acontecimientos escatológicos futuros. Se profetiza que desempeñará un papel fundamental en los últimos tiempos, como protector durante periodos de tribulación sin precedentes. Daniel predice una época de gran angustia, sin parangón en la historia, en la que Miguel se erige como el gran protector del pueblo. Esta profecía imbuye a Miguel de un aura de esperanza, sirviendo de recordatorio a los fieles de que durante las últimas pruebas de la humanidad, la protección divina está asegurada. Esta seguridad es crucial en un mundo en el que el miedo y la incertidumbre dominan a menudo la conciencia pública. En los contextos contemporáneos, cuando la gente se enfrenta a pandemias globales, desastres naturales y agitación social generalizada, el papel de Miguel como guardián profético ofrece una importante fuente de consuelo y esperanza. Refuerza la creencia de que, por grave que sea la situación, la intervención divina es una presencia constante que protege a los fieles de la desesperación y proporciona un baluarte contra las pruebas de la época. Más allá de los campos de batalla y las visiones proféticas, la presencia de Miguel se hace sentir profundamente en las luchas personales de los individuos que se enfrentan al dolor y al conflicto. En su papel de consolador espiritual, Miguel llega a las profundidades de la desesperación humana para traer consuelo y paz. Este aspecto de Miguel es quizá el más conmovedor, ya que extiende su tutela a las pruebas y tribulaciones cotidianas de los fieles. Ya se trate de una familia que llora la pérdida de un ser querido, de una comunidad destrozada por la tragedia o de personas que luchan contra sus demonios internos. La presencia consoladora de Miguel proporciona una profunda sensación de paz y tranquilidad. Su papel como consolador espiritual forma parte de su identidad como guardián. Destaca la naturaleza holística de su protección. No se limita a la seguridad física, sino que abarca el bienestar emocional y espiritual de las personas. Esta doble protección tiene especial resonancia en el mundo actual, donde la salud mental y espiritual se reconocen cada vez más como componentes críticos del bienestar general. En esencia, el arcángel Miguel encarna al protector definitivo, un guerrero divino que lucha contra la maldad espiritual, un guardián profético que preside el destino de la humanidad durante sus tiempos más difíciles, y un consolador espiritual que proporciona consuelo a los necesitados. Su presencia perdurable en todos estos papeles ofrece un modelo integral de tutela divina que habla directamente a un mundo necesitado, tanto de protección como de consuelo espiritual.
En una época en la que la humanidad se siente cada vez más vulnerable a las crisis físicas y espirituales, las funciones de Miguel nos recuerdan el omnipresente apoyo divino, instándonos a mantener nuestra fe y a continuar nuestro camino espiritual, reforzados por la certeza de que somos vigilados y guiados a través de las pruebas de la vida. Esta narración de Miguel no solo sirve como fuente de consuelo, sino también como llamada a las armas espirituales, recordándonos el poder de la fe para superar la adversidad y la importancia de permanecer conectados a nuestras raíces espirituales en un mundo que cambia rápidamente. La historia de Israel es rica en relatos de intervención divina, en los que las supervivencias milagrosas y las victorias improbables frente a probabilidades aparentemente insuperables subrayan un modelo de tutela celestial que ha forjado el destino de la nación. Estas historias de protección divina no son meros elementos del folclore religioso. Son fundamentales para la identidad nacional y espiritual del pueblo israelí y están profundamente arraigadas en su memoria colectiva. Desde los antiguos textos de la Torá hasta los relatos modernos, la historia de Israel está salpicada de momentos en los que la intervención divina parece evidente. El éxodo de Egipto, marcado por signos y prodigios como la división del Mar Rojo, es quizá uno de los casos más emblemáticos de protección divina en la historia judía. Este acontecimiento se celebra anualmente durante la Pascua y sirve como recordatorio perenne de la gracia y el poder salvadores de Dios. En el período de los jueces, los israelitas se enfrentaron a numerosas amenazas de las naciones circundantes. Una y otra vez, figuras como Gedeón y Débora se alzaron, aparentemente contra todo pronóstico, para conducir a su pueblo a la victoria. Estos líderes, aunque a menudo superados en número e inferioridad, triunfaron gracias a lo que muchos creen que fue la intervención directa de Dios, afirmando su compromiso de proteger a su pueblo elegido. La narración continúa durante la época de los reyes, en la que las supervivencias milagrosas y las victorias estratégicas subrayan la protección divina. Un ejemplo notable es la batalla de 2 Crónicas 20, en la que Josafat se enfrentó a un vasto ejército. Un profeta instruyó al rey para que no temiera ni se amilanara, porque la batalla no era suya, sino de Dios. La victoria subsiguiente, en la que los ejércitos invasores se volvieron unos contra otros, se considera una liberación milagrosa orquestada por la intervención divina. En la historia más contemporánea, muchos señalan acontecimientos como la Guerra de los 6 días de 1967, en la que Israel, a pesar de estar rodeado de estados enemigos con ejércitos más numerosos, logró una asombrosa victoria e importantes ganancias territoriales. Muchos observadores, tanto laicos como religiosos, calificaron la victoria de milagrosa, sugiriendo que solo podía explicarse por el favor divino. Este acontecimiento, al igual que las antiguas batallas, ha entrado en la conciencia colectiva de la nación, reforzando la creencia en una mano divina que guía y protege a Israel en sus pruebas. Las implicaciones de estos ejemplos históricos de protección divina son profundas, y no solo influyen en las políticas nacionales y las estrategias militares, sino también en la vida espiritual del pueblo israelí. Fomentan un fuerte sentido de propósito y destino que resulta reconfortante y motivador. Para muchos, estos acontecimientos no son solo sucesos pasados, sino que son indicativos de una presencia divina continua que protegerá y guiará a Israel a través de los desafíos actuales y futuros. En un sentido más amplio, estas narraciones de la intervención divina sirven de puente entre el pasado y el presente, vinculando las experiencias de los antiguos profetas y guerreros con las de los líderes y ciudadanos contemporáneos. Proporcionan un marco para entender los acontecimientos actuales bajo una luz espiritual, viendo la mano de Dios no solo en las Escrituras, sino en los asuntos cotidianos de la nación. Así, la historia de Israel, vista a través del prisma de la intervención divina, ofrece no solo una serie de relatos históricos, sino una historia continua de protección y guía. Refuerza la percepción de Israel como una nación bajo vigilancia divina, donde las supervivencias y victorias milagrosas se ven como manifestaciones de una promesa del pacto que sigue activa.
Esta creencia en la protección divina no solo da forma a la identidad nacional, sino que también ofrece una fuente de inmensa fuerza y tranquilidad al pueblo de Israel, afirmando su lugar y propósito en un mundo tumultuoso. A medida que avanza la historia, el papel de la intervención divina sigue siendo un pilar central en la narrativa espiritual y nacional de Israel, testimonio de una fe profunda y duradera que guía a la nación a través de su compleja y difícil travesía. El papel de los ángeles en la intervención divina es una piedra angular de la comprensión teológica, sobre todo en la forma en que seres celestiales como el arcángel Miguel son percibidos como protectores y guías de la nación de Israel. Esta conexión está profundamente arraigada en las Escrituras y la tradición, y los ángeles actúan como mensajeros y guerreros de Dios, interviniendo directamente en los asuntos humanos en momentos de gran necesidad. Los ángeles, especialmente el arcángel Miguel, han sido considerados durante mucho tiempo figuras fundamentales en la defensa y guía espiritual de Israel. Miguel, a menudo llamado el que es como Dios, es representado como un poderoso protector que permanece al lado de Dios, listo para ejecutar la voluntad divina con feroz compromiso. Su papel trasciende el ámbito espiritual e influye en el mundo material en tiempos de crisis, garantizando la seguridad y la guía del pueblo de Dios. En la narración bíblica, los ángeles no son meros espectadores pasivos, sino participantes activos en la historia de Israel. Entregan mensajes, ejecutan juicios y proporcionan protección. Por ejemplo, la intervención angélica en el Éxodo, donde un ángel del Señor se erigió en guardián de los israelitas que huían, impidiendo la persecución del ejército egipcio, subraya su papel de protectores en tiempos difíciles. En los tiempos modernos, la creencia en la intervención de los ángeles sigue siendo fuerte entre muchos creyentes, proporcionando consuelo y una sensación de seguridad en medio de la creciente inestabilidad mundial y regional. Los informes de avistamientos y sucesos sobrenaturales, en los que se dice que los ángeles intervienen en conflictos o crisis, refuerzan estas creencias. Estas historias suelen circular durante periodos de gran tensión, como conflictos militares o emergencias nacionales, en los que la mano divina se percibe como necesaria para salvaguardar el destino de la nación. El papel de los ángeles, y en particular del arcángel Miguel, en estos escenarios es doble. En primer lugar, como guerreros divinos, proporcionan protección física y ventajas estratégicas en tiempos de guerra, y se cree que protegen de todo daño a soldados y civiles por igual. En segundo lugar, y quizás más profundamente, ofrecen consuelo espiritual. Recuerdan a los fieles que no están abandonados en sus luchas, que el reino divino participa activamente en sus vidas y en la vida de su nación. En este contexto de creencia en la tutela angélica, subyace una corriente de pánico y ansiedad ante el futuro. Las complejidades de la vida moderna, las amenazas de guerra y los retos de mantener la fe en una era secular hacen que muchos teman estar renunciando a la protección divina debido a su fe vacilante. En este contexto, el papel de los ángeles es también recordar a los creyentes la importancia de mantener una fuerte conexión espiritual con Dios. Sirven como llamada a la oración, instando a individuos y comunidades a reforzar su fe, a confiar en la providencia divina y a buscar consuelo espiritual y fortaleza en la creencia de la tutela celestial. El papel de los ángeles, especialmente el del arcángel Miguel, es un profundo recordatorio de la continua interacción entre lo divino y lo terrenal. Mientras Israel se enfrenta a los desafíos modernos, geopolíticos, sociales y espirituales, la creencia en la intervención angélica ofrece una capa de defensa y consuelo espiritual. Fomenta un espíritu comunitario ligado a la fe, instando a los creyentes a mantenerse firmes en sus prácticas espirituales, a reunirse en oración y a reforzar sus vínculos con lo divino. En tiempos de incertidumbre y miedo, el papel histórico y permanente de los ángeles como protectores y guías ofrece un faro de esperanza y un recordatorio de la inquebrantable alianza divina que sigue guiando el destino de Israel. La historia de Israel está tejida con relatos de intervención divina,
marcados por acontecimientos milagrosos que han definido su identidad y subrayado su relación única con lo divino. Estos acontecimientos bíblicos son ejemplos fundamentales de la intervención directa de Dios en el destino de la nación y refuerzan la fe del pueblo mediante espectaculares muestras de poder y providencia. Uno de los acontecimientos más emblemáticos es la división del Mar Rojo, que se ha convertido en sinónimo de rescate divino y milagro. Como se describe en el libro del Éxodo, cuando los israelitas, liderados por Moisés, se vieron atrapados entre el avance del ejército egipcio y el mar, Dios intervino de forma dramática. Moisés extendió la mano sobre el mar, y Dios lo hizo retroceder con un fuerte viento del este, convirtiéndolo en tierra seca. Esto no solo permitió a los israelitas escapar de sus perseguidores, sino que también demostró el poder y el compromiso de Dios con su pueblo. Cuando los egipcios se adentraron en las aguas divididas, el mar recobró su fuerza por orden de Dios, engullendo al enemigo, liberando así a Israel de un peligro inmediato y cimentando una historia fundacional de liberación y poder divino en la fe judía. Del mismo modo, las batallas en las que Israel triunfó sobre fuerzas muy superiores se destacan con frecuencia como resultados directos de la intervención divina. En la batalla de Jericó, recogida en el libro de Josué, las murallas de la ciudad cayeron después de que los israelitas las rodearan durante 7 días, haciendo sonar sus trompetas según las instrucciones de Dios. Esta victoria milagrosa se atribuyó claramente a la intervención divina, más que a la destreza militar o a la superioridad estratégica. Otro ejemplo notable lo encontramos en los relatos de batallas del rey David, que a menudo atribuía sus éxitos militares a la voluntad y la intervención de Dios. Su derrota de Goliat, un guerrero que parecía invencible para el ejército israelita, es una poderosa historia de cómo la fe en Dios puede dar una victoria inesperada contra probabilidades abrumadoras. Estos milagros bíblicos no son meros acontecimientos históricos, sino relatos vivos transmitidos de generación en generación, que recuerdan a los fieles el poder de Dios y su promesa de proteger y guiar a su pueblo. Subrayan la verdad teológica de que Dios interviene en el mundo de maneras profundas y a veces dramáticas, que sirven tanto para guiar como para tranquilizar a sus seguidores. En tiempos de crisis nacional o desesperación personal, estas historias de milagros antiguos ofrecen una fuente de esperanza y aliento para los creyentes. Se enseñan en hogares y sinagogas, se relatan en oraciones y sermones, y se celebran en festivales religiosos, lo que refuerza su importancia y actualidad. El mensaje es claro. Del mismo modo que Dios actuó en favor de los israelitas, hoy sigue velando e interviniendo en favor de su pueblo. Los ecos de estos acontecimientos resuenan con fuerza en el Israel contemporáneo, donde los desafíos históricos y actuales a menudo reclaman la guía y la intervención divinas. En un mundo que puede parecer cada vez más caótico y amenazador, el recuerdo de estos milagros proporciona no solo consuelo, sino también un potente recordatorio de la necesidad de mantener la fe. Sirven como llamada a la oración y a la vigilancia espiritual, recordando al pueblo que la protección divina no es una reliquia del pasado, sino una promesa siempre presente. Los relatos de liberaciones y victorias milagrosas son especialmente conmovedores a la hora de cultivar una memoria y una identidad colectivas impregnadas de la conciencia de un poder superior en acción. Fomentan un fuerte espíritu comunitario de confianza en la providencia divina, alentando una cultura de perseverancia y esperanza profundamente arraigada en la convicción espiritual. De este modo, los milagros bíblicos siguen conformando la conciencia espiritual y nacional de Israel, recordando a su pueblo su pasado, guiándolo en el presente e inspirándolo para el futuro. En la narrativa del Israel moderno, el tema de la intervención divina se extiende más allá de lo antiguo e histórico al ámbito de lo contemporáneo, con varios acontecimientos recientes que muchos consideran milagrosos. Estos casos sirven como paralelos modernos de los milagros bíblicos, reforzando la creencia en una presencia divina viva y activa que salvaguarda a la nación. Uno de esos sucesos,
que ha cautivado la imaginación y la fe de muchos, ocurrió cuando una repentina y misteriosa tormenta apareció en un momento crítico, supuestamente protegiendo a Israel de posibles amenazas. Según numerosos relatos, esta tormenta se desarrolló inesperadamente, trayendo consigo una cortina de polvo y lluvia justo cuando las fuerzas hostiles supuestamente se estaban posicionando para lanzar un ataque. Muchos consideraron que este fenómeno era una medida protectora, una tormenta de intervención literal, que proporcionaba una ventaja estratégica al oscurecer los movimientos y fortificar las posiciones. Este acontecimiento ha sido ampliamente interpretado como una señal de protección divina, similar a los relatos bíblicos en los que Dios utilizó elementos naturales para proteger a su pueblo. Estas interpretaciones se ven reforzadas por el momento y la especificidad del acontecimiento, que parece adaptado a las necesidades del momento, como la división del Mar Rojo o la caída de los muros de Jericó. Se trata de una poderosa narración que refuerza la fe y reconforta, sugiriendo que la misma fuerza divina que actuó en tiempos bíblicos sigue activa y vigilante en los tiempos modernos. La importancia de estos milagros modernos va más allá de sus ventajas tácticas inmediatas. Desempeñan un profundo papel en la configuración del paisaje espiritual y cultural de Israel. Para los creyentes, estos acontecimientos son manifestaciones tangibles de las promesas bíblicas, que Dios nunca abandonará a su pueblo e intervendrá milagrosamente si es necesario. Esta creencia está profundamente arraigada en la psique nacional, proporcionando una fuente de fuerza y unidad frente a la adversidad. Además, estas historias de intervenciones milagrosas circulan ampliamente, reforzando la moral nacional y estrechando los lazos comunitarios. Se comentan en los hogares, en los lugares de culto y en los medios de comunicación, y a menudo pasan a formar parte de la memoria colectiva de la nación. Estas narraciones fomentan un sentimiento de supervisión y destino divinos, especialmente conmovedor en un país marcado por frecuentes tensiones geopolíticas y luchas históricas. Las implicaciones de creer en la protección divina permanente son significativas. Influyen en la interpretación de los acontecimientos y en la elaboración de las políticas, afectando a todo, desde las estrategias militares hasta los programas educativos. A nivel personal, estas creencias influyen en el comportamiento diario, la vida de oración y las interacciones comunitarias. Fomentan un entorno en el que la fe no es solo un asunto privado, sino una fuerza viva y activa en la vida pública y nacional. Además, el tema recurrente de la protección milagrosa suscita el diálogo y el examen interreligiosos, ya que personas de distintos orígenes tratan de comprender la naturaleza de estos acontecimientos. Fomenta el debate sobre el papel de la providencia en los tiempos modernos, la interpretación de los signos y la relevancia de las antiguas promesas en la vida contemporánea. El establecimiento y la defensa permanente de Israel están profundamente entrelazados con la percepción de la intervención divina, que influye significativamente en su postura geopolítica y sus relaciones dentro de Oriente Medio. Esta mezcla de creencias religiosas e identidad nacional no solo determina las políticas internas y el sentimiento público, sino que también influye en las interacciones de Israel con los países vecinos y la comunidad internacional en general. Desde su creación, el Estado de Israel ha sido visto por muchos de sus ciudadanos y partidarios como el cumplimiento de la profecía bíblica, una manifestación moderna de las promesas divinas hechas a Abraham y sus descendientes. Esta percepción refuerza la convicción entre muchos israelíes y judíos de todo el mundo de que su patria nacional ocupa un lugar especial en un plan divino, que a su vez condiciona las estrategias políticas y militares de la nación. Esta creencia en el favor y la protección divinos proporciona una poderosa narrativa que influye en el enfoque de Israel sobre sus relaciones regionales y su posición, a menudo precaria, en Oriente Medio. Refuerza un sentido de propósito y destino que es palpable en la retórica nacional y se refleja en las políticas que rigen las relaciones de la nación, tanto con sus aliados como con sus adversarios.
Por ejemplo, las campañas militares y las estrategias de defensa nacional se discuten a veces en el contexto de esta narrativa divina. Las decisiones que podrían parecer puramente estratégicas desde fuera suelen estar imbuidas de significado espiritual dentro de Israel, consideradas como pasos hacia el cumplimiento de un mandato divino. Este entrelazamiento de lo espiritual y lo político no solo afecta a la formulación de las estrategias, sino también a su recepción por parte de la población. La noción de protección e intervención divinas también desempeña un papel crucial en la percepción de Israel por parte de sus vecinos. Para algunos, este punto de vista refuerza una narrativa de inevitabilidad y rectitud en las acciones de Israel, lo que puede conducir a un aumento de las tensiones y los conflictos. Sin embargo, para otros, también puede inspirar temor y cautela, ya que la historia de victorias inesperadas y supervivencias milagrosas puede contribuir a una percepción de Israel como una nación excepcionalmente protegida y favorecida por un poder superior. Además, esta perspectiva puede afectar a las negociaciones de paz y a las relaciones diplomáticas. La creencia en un respaldo divino influye en el enfoque israelí de las conversaciones de paz, con un mayor énfasis en la seguridad y la integridad territorial, que a menudo se consideran innegociables debido a su percibido estatus sagrado. Esto puede complicar los diálogos y prolongar los procesos de resolución, ya que añade una capa de destino divino a las ya de por sí complejas cuestiones políticas y culturales. En la escena internacional, la narrativa de la intervención divina puede tanto atraer apoyos como provocar críticas. Muchos partidarios de Israel, especialmente entre las comunidades evangélicas de todo el mundo, consideran la creación y la supervivencia del país como una confirmación de la profecía bíblica, que consolida su apoyo político y financiero. A la inversa, los críticos podrían considerar esta misma narrativa como un factor de complicación, sugiriendo que fomenta políticas que podrían no ajustarse a las normas internacionales en materia de negociaciones y derechos humanos. La creencia en la intervención divina tiene profundas implicaciones para la importancia geopolítica de Israel y sus relaciones dentro y fuera de Oriente Medio. Conforma la identidad de la nación, sus políticas internas y externas, y sus interacciones tanto con sus vecinos como con sus aliados. Esta creencia refuerza un sentido de mandato divino que influye en todos los aspectos de la defensa, la diplomacia y la percepción pública del país, incrustando una mezcla única de espiritualidad en el tejido de su política nacional y sus relaciones internacionales. Mientras Israel sigue navegando por su complejo panorama geopolítico, el tema de la protección divina sigue siendo un elemento fundamental de su narrativa nacional, que influye continuamente en su camino a seguir en medio de las arenas movedizas de la política regional y mundial. El relato de Israel se ve profundamente enriquecido por la interacción entre las promesas divinas y el concepto siempre presente de guerra espiritual. Este doble tema no solo enmarca las experiencias históricas y contemporáneas de la nación, sino que también proporciona una profunda lente a través de la cual los creyentes interpretan el cumplimiento continuo de las profecías bíblicas y las dimensiones espirituales que acompañan a los conflictos físicos. El fundamento bíblico de Israel está salpicado de pactos y promesas de Dios que se han considerado garantías directas de protección y guía. Estas promesas divinas están recogidas en toda la Biblia, desde las garantías dadas a Abraham sobre el derecho de sus descendientes a la tierra, hasta las profecías de los libros de Isaías y Ezequiel sobre la restauración de Israel. Los creyentes ven estas promesas no solo como algo histórico o metafórico, sino como compromisos activos y permanentes que se han mantenido visiblemente a través de diversos acontecimientos de la historia de Israel. Por ejemplo, la creación de Israel en 1948 es citada a menudo por los creyentes como un cumplimiento moderno de estas antiguas promesas. Además, las notables victorias en conflictos como la Guerra de los 6 Días se consideran manifestaciones contemporáneas de la intervención divina, prueba de que las antiguas promesas de protección y prosperidad siguen vigentes. Esta perspectiva fomenta un profundo sentido de la providencia divina que no solo da forma a la identidad nacional,
sino que también refuerza la determinación moral y espiritual del pueblo. Paralelamente a los acontecimientos históricos tangibles, existe una creencia profundamente arraigada en la existencia de una guerra espiritual que acompaña a los conflictos físicos a los que se enfrenta Israel. Esta noción está arraigada en los textos bíblicos, como en el libro de Daniel, donde el profeta describe visiones de príncipes celestiales que luchan en el reino espiritual, influyendo en los resultados de los reinos terrenales. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, subraya el concepto de que las verdaderas batallas no son contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales. En el contexto de Israel, estos conceptos bíblicos se consideran directamente aplicables a los actuales retos y conflictos de seguridad de la nación. Muchos creyentes interpretan las luchas contra naciones y grupos contrarios no como meras batallas geopolíticas o militares, sino como manifestaciones de un conflicto espiritual mayor entre las fuerzas divinas del bien y las influencias del mal descritas en las profecías bíblicas. Esta doble comprensión del conflicto, que implica dimensiones tanto físicas como espirituales, intensifica la importancia de cada enfrentamiento militar y tensión política, ya que se perciben como parte de una lucha cósmica más amplia. Refuerza la determinación de los fieles, que creen que sus acciones forman parte del cumplimiento del destino divino y que sus esfuerzos cuentan con el apoyo y la guía de aliados espirituales. La integración de las promesas divinas con la realidad de la guerra espiritual proporciona un marco sólido a través del cual muchos en Israel y en todo el mundo interpretan la historia y los asuntos actuales de la nación. Refuerza la percepción de que la supervivencia física y las acciones políticas de Israel están estrechamente vinculadas a realidades espirituales, lo que a su vez influye en la forma en que se formulan y perciben las políticas. Esta cosmovisión fomenta una postura proactiva tanto en el terreno espiritual como en el físico, instando a los creyentes a participar en la oración y en acciones morales como parte de su contribución a las luchas de la nación. También da forma a los relatos educativos y culturales, donde las historias de promesas divinas y batallas espirituales se enseñan como aspectos fundamentales de la identidad y el destino nacionales. El rápido crecimiento y desarrollo de Israel durante el siglo pasado, a menudo descrito como poco menos que milagroso, se atribuye ampliamente a la bendición e intervención divinas. Esta percepción refuerza la creencia en una influencia sobrenatural que guía a la nación, marcando un periodo de restauración que concuerda con las profecías bíblicas relativas al florecimiento de Israel en los últimos días. Desde su fundación, en 1948, Israel ha experimentado una transformación que muchos observadores y creyentes atribuyen a algo más que al esfuerzo humano. Desde el floreciente éxito agrícola en condiciones áridas hasta los avances tecnológicos que sitúan a la nación como líder mundial en innovación, los progresos realizados por Israel se consideran a menudo manifestaciones del favor divino. Escrituras como la de Isaías, que profetiza que el desierto florecerá como una rosa, se citan a menudo como visiblemente cumplidas en el desarrollo agrícola y la gestión medioambiental del Estado moderno. Además, el crecimiento económico y la expansión demográfica, con judíos de todo el mundo que regresan a Israel, resuenan con fuerza con las promesas hechas en escrituras como la de Ezequiel: porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra tierra. Este retorno y la prosperidad de la nación se consideran claros indicadores de la intervención y la bendición divinas que cumplen la profecía de la restauración. El concepto de restauración en Israel está profundamente entrelazado con las interpretaciones teológicas de la historia y los acontecimientos actuales. Los avances sustanciales en las capacidades de defensa nacional, incluyendo el desarrollo de tecnología militar de vanguardia y las alianzas diplomáticas estratégicas que se han forjado, también se ven a través de esta lente. No se consideran meros logros de la diplomacia o la ciencia militar, sino que se ven reforzados por la guía divina y protegen a la nación frente a numerosas amenazas existenciales.
esta visión se extiende al tejido cultural y social de la nación. El renacimiento de la lengua hebrea, antes dormida y ahora vibrante y viva en el uso cotidiano, es otro ejemplo que a menudo se destaca como signo de la bendición divina. Este resurgimiento lingüístico es emblemático de un renacimiento cultural más amplio, que cumple las predicciones sobre la restauración de Israel, tanto en espíritu como en sustancia. La creencia en la bendición divina y en la influencia sobrenatural tiene profundas implicaciones en la forma de contar y entender la historia de Israel, tanto dentro de la nación como en la comunidad mundial. Conforma la identidad nacional, imbuyendo a la ciudadanía de un sentido de propósito y destino profundamente arraigado en su gerencia espiritual. También influye en las relaciones internacionales, en las que los partidarios de Israel perciben a menudo sus éxitos como prueba de un papel providencial especial en la historia del mundo. Para los creyentes, estos acontecimientos son motivo de celebración y reafirmación de la fe, ya que se consideran signos claros de que la nación goza de una relación de alianza única con la divinidad. Esta perspectiva fomenta el apoyo constante de las comunidades religiosas de todo el mundo, que ven su defensa y ayuda como parte de una narrativa divina más amplia. La anticipación de acontecimientos futuros en Israel, en particular los profetizados en textos religiosos relativos a guerras y victorias definitivas, se enmarca en gran medida en el contexto de la esperada intervención divina. Esta perspectiva no solo determina la perspectiva espiritual de muchos creyentes, sino que también influye en las estrategias geopolíticas y la conciencia nacional de la nación. Las profecías bíblicas, en particular las de libros como Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis, hablan de tiempos tumultuosos que se avecinan, incluidos grandes conflictos como la guerra de Gog y Magog, que se cree que implican a Israel en el centro de la atención mundial y la acción divina. Estas profecías describen intensos periodos de guerra que culminan en el triunfo del bien sobre el mal, y en los que Israel desempeña un papel fundamental. Estas previsiones bíblicas forman parte de las expectativas escatológicas de muchas personas que apoyan a Israel. Creen que estos acontecimientos profetizados no son meramente simbólicos, sino acontecimientos futuros literales que validarán las promesas divinas de protección y victoria para Israel. La anticipación de estos acontecimientos alimenta un fuerte sentido del destino y de la supervisión divina, que impregna el espíritu nacional y refuerza la determinación de la población. En términos prácticos, la creencia en una futura intervención divina proporciona una importante capa de seguridad y confianza estratégica. Refuerza el compromiso de mantener una postura defensiva fuerte y fomenta la resistencia entre la población y los dirigentes. Esto no quiere decir que las estrategias de defensa nacional dependan únicamente de la protección sobrenatural, sino que tales creencias proporcionan una dimensión adicional de moral y propósito. La anticipación de la intervención divina también influye en la política nacional, sobre todo en los ámbitos relacionados con la seguridad y las relaciones internacionales. Refuerza una postura de vigilancia y preparación, respaldada por la convicción de que, por muy desalentadores que sean los retos futuros, la nación no los afrontará sola, sino con el apoyo divino, tal y como predicen las Escrituras. A nivel cultural y social, la expectativa de acontecimientos profetizados y victorias divinas conforma la identidad y las prácticas de la comunidad. Fomenta iniciativas educativas y culturales que refuerzan el conocimiento y la fe en estas profecías, garantizando que sigan siendo parte viva de la conciencia nacional. Esto se manifiesta a menudo en el discurso público, los medios de comunicación y la educación, donde estos temas se debaten y enseñan de forma recurrente. Además, esta anticipación fomenta una perspectiva internacional única, en la que Israel se ve a sí mismo tanto como una nación soberana como un actor importante en una narrativa global orquestada divinamente. Esta visión del mundo puede afectar a las relaciones internacionales, ya que otras naciones y grupos religiosos también pueden ver a Israel a través de la lente de estos papeles proféticos, afectando a la forma en que interactúan, apoyan o se oponen a sus políticas. La omnipresente sensación de anticipación de los acontecimientos futuros profetizados
afecta profundamente a la forma en que Israel se prepara y conceptualiza su futuro. Esta anticipación no es solo pasiva, sino que determina activamente la política, las posturas de defensa y la moral nacional, arraigando una narrativa que es a la vez poderosa y compleja. En Israel, la expectativa de importantes acontecimientos proféticos moviliza no solo las estrategias militares y políticas, sino también el compromiso espiritual y comunitario. Esta movilización hace que los líderes religiosos y las comunidades se centren más en la oración, la educación y la preparación moral. Sinagogas, iglesias e instituciones educativas suelen centrar sus debates en las implicaciones de estas profecías, con el objetivo de fortalecer la resistencia espiritual de la población. Al fomentar una comunidad religiosa fuerte, Israel refuerza su preparación mental y espiritual colectiva para los retos que se profetizan. El impacto psicológico de vivir anticipándose a los acontecimientos profetizados puede ser profundo. Para muchos israelíes, esto se traduce en una mayor sensación de vigilancia y determinación. Desde el punto de vista ético, esta perspectiva exige un cuidadoso equilibrio. Mantener una defensa proactiva al tiempo que se respetan los códigos morales profundamente arraigados en las tradiciones religiosas. Esta doble obligación garantiza que las acciones emprendidas a nivel nacional o individual se ajusten tanto a los intereses estratégicos como a los imperativos éticos interpretados a través de las enseñanzas religiosas. En la escena internacional, la creencia en un calendario profético en el que Israel desempeña un papel central afecta a sus relaciones diplomáticas. Los aliados que comparten creencias religiosas similares podrían ver su apoyo como parte de un plan divino, fortaleciendo los lazos bilaterales basados en objetivos espirituales compartidos. Por el contrario, las naciones o grupos con opiniones o interpretaciones opuestas de los textos proféticos pueden ver sus conflictos con Israel no solo como disputas políticas o territoriales, sino como parte de una lucha cósmica mayor, complicando los procesos de paz y la diplomacia internacional. La preparación para estos acontecimientos anticipados a menudo va más allá de la preparación militar convencional. Abarca una estrategia más amplia que incluye la creación de alianzas internacionales, el desarrollo de tecnología avanzada y el fortalecimiento de la cohesión interna. Las importantes inversiones de Israel en tecnología e innovación también pueden verse a través de este prisma. Prepararse para un futuro que puede deparar retos desconocidos, tal y como predice la profecía, garantizando que la nación se mantiene a la vanguardia de la capacidad. En última instancia, la anticipación de los acontecimientos futuros profetizados sirve como una poderosa reafirmación de la identidad nacional y la misión divina. Une el pasado, el presente y el futuro anticipado en una narración cohesiva que subraya el papel único de Israel en el mundo, tal y como lo perciben sus creyentes. Esta narración no trata solo de la supervivencia, sino del cumplimiento de un destino que ha sido divinamente ordenado. Es una fuente de orgullo, motivación y, a veces, contención, ya que sitúa a Israel en el centro de un drama divino que abarca milenios. Cuando Israel mira hacia el futuro, la interacción entre las expectativas proféticas y la intervención divina sigue marcando su camino. Esta mezcla de fe, profecía y política crea un carácter nacional único, perpetuamente preparado, resistente e impulsado por un sentido de propósito divino. Estas expectativas no solo dictan la forma en que Israel se prepara para los retos futuros, sino que también definen cómo se ve a sí mismo y su lugar en el mundo, reforzando una narrativa de favor divino y destino profético que resuena en todos los aspectos de la vida israelí.